tardes, ingeniero. Mi nombre es Kevin Condoy. Voy a realizar la práctica número 1 de las guías prácticas de aplicaciones eléctricas, lo que es el transformador monofásico en el simulador LV5. A continuación voy a proceder a montar todas las piezas que nos pide. Ya como se puede observar, en primera instancia nos pide que montemos un transformador con una fuente de alimentación y una interfaz de adquisición de datos, donde vamos a medir todos los voltajes. A continuación nos pide que realicemos el primer diagrama, que es conectándole una tensión de 120 voltios. Ya, como se puede observar en el primer diagrama, nos pide que le conectemos un voltímetro y un amperímetro alimentando la bobina principal, que es la 1 y 2 del transformador, y que le conectemos un voltímetro para medir la tensión 2 del segundo devanado en el punto 5 y 6. Voy a proceder a encender la fuente de alimentación. Nos pide que le ajustemos una tensión de 120 voltios. Ya. Ahí tendríamos 120 voltios de ingreso en el devanado primario, conectando el 1 y el 2 y el devanado 5 y 6. Vamos a realizar lo que es a verificar las mediciones en el medidor. Le ponemos regenerar. Y como se puede observar, tenemos la tensión del devanado principal y la tensión del devanado secundario. En este caso ingresan 120 voltios y tenemos una salida de 119.5.6. Ya, ahora nos pide que realicemos una medición entre los diferentes devanados, del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 3 al 7, 7 al 8, 8 al 4, del 5 al 9 y del 9 al 6. En este momento voy a realizar la conexión para proceder a observar la medición. Ya, muy bien. Ahora tenemos conectadas para realizar las mediciones de lo que es del 1 al 2, que es la tensión de entrada, que la tenemos conectada con un multímetro. El terminal 3 y el 4, tenemos el terminal del 5 al 6, que tenemos conectado acá también con la interfaz de adquisición de datos, y del 3 al 7. En este momento vamos a realizar la revisión en el aparato de medición. Como se puede observar, tenemos la tensión de ingreso 120 del devanado 1 y 2, del 3 al 4, del 3 al 4 tenemos 206, del 5 al 6 tenemos 119.4 y la de 3 al 7 tenemos 103.3. Voy a proceder a conectar los que faltan. Muy bien, ya tenemos conectados los que son los terminales faltantes, que es el de 7 al 8, el 8 al 4, el 5 al 9 y el 9 al 6. Vamos a abrir lo que es el medidor. Ya, como se puede observar en la medición del 7 al 8 tenemos 75.77 voltios, del 8 al 4 27.74, varía, ¿no? Por lo que es la corriente alterna. Del 5 al 9 tenemos 59.82 y del 9 al 6 le conecté con el multímetro, tenemos 59.80. Esas serían estas tres mediciones que nos está
pidiendo aquí, serían las mediciones de aquí. Ahora nos pide que conectemos el siguiente circuito tal como está aquí, alimentando con 120 voltios el devanado primario, conectando un amperímetro en el devanado secundario. Ya, nos pide que conectemos la fuente de la alimentación, aumentemos gradualmente el voltaje hasta que la corriente de cortocircuito sea 0.40 amperios de corriente alterna, al cortocircuitar la bobina conectándole en paralelo el amperímetro. Como se puede observar, el voltaje de cortocircuito es 7.50 para que nos dé una saturación de corto en las bobinas secundarias de 0.40. Nos pide que midamos los voltajes. Ya tenemos lo que es la tensión 1, sería, aquí tendríamos la tensión, el amperaje del devanado primario, el voltaje del ingreso de la bobinado primario, del devanado primario, y el amperaje del devanado secundario. Luego nos dice que reduzcamos la corriente a 0 y desconectemos la alimentación. Y a continuación voy a proceder a hacer lo que es el circuito número 3. Ya, en este nos pide que conectemos a la fuente de alimentación y aumentemos gradualmente el voltaje hasta que la corriente que pasa por el devanado primario, o sea por este, sea a 0.40 amperios. De aquí ya le igualamos al voltaje, que es 7.50, que sería igual que el anterior. Aquí tenemos la corriente del devanado primario y como resultado tendríamos la corriente del devanado secundario, que sería 0.402. Nos pide que anotemos aquí que reduzcamos el voltaje a 0 y desconectemos la fuente de alimentación. A continuación voy a proceder a hacer lo que es el circuito número 4, sería el último. Ya acabamos, como aquí nos indica, dice que conectemos la fuente de alimentación y la ajustemos a 208 voltios de corriente alterna. Que midamos y anotemos la tensión de excitación del devanado primario y el voltaje de salida del devanado secundario, indicado en esta tabla, que nos dice que la ajustemos en el voltaje desde 25 hasta 200 voltios. Ya. Sería conectado 5 y 6. Nos pide que aumentemos de 25 en 25. Como se puede observar, tenemos ajustada a 208, tenemos la salida en el devanado secundario de 207.8 y la corriente tenemos en 0.140 amperios. Voy a proceder a ajustarle, como nos dice, de 25 en 25. Como se puede observar, revisando la medición en la tabla de aquí, nos dice que la ajustemos a 25 voltios. Yo le ajusté a 25, casi 25 voltios. Tenemos igual a la salida, nos pide que midamos la corriente y la corriente del devanado primario y el voltaje del devanado secundario. Aquí tendríamos 0.08 sería la corriente de 25 voltios en el devanado primario y 24.36 en el devanado secundario. Este sería para el 50 voltios, ingresan 50 voltios en el devanado primario, corriente de 0.12 y salida de 51.02. Aquí tendríamos lo que es 75 voltios, igual la corriente sería 0.016 y la salida 75.21 al devanado secundario. Y bueno, este de aquí sería el último, que sería 200 voltios con su corriente de 0.122 miliamperios sería en este caso. Ya, el resto quedaría ya en la tabla, en el informe quedarían registrados todos los valores. La gráfica que también ya se realizó, que la tengo aquí, que se realizó con la misma aplicación. Aquí tendríamos lo que es la gráfica con los puntos que nos piden. Eso sería todo por la guía práctica número 1. Buenas noches, ingeniero.
En este momento voy a realizar lo que es la simulación en el LVSIM de la guía práctica número 2 que nos dice polaridad del transformador. Aquí tenemos lo que son las actividades que debemos realizar. Tendríamos 1, 2, 3, 4 diagramas que tendríamos que realizar. En este momento voy a proceder a realizar lo que es el primer gráfico, ¿no? En este momento voy a organizar por tipo los instrumentos para realizar la simulación. Ya, aquí tendríamos lo que nos pide en la guía. Nos pide una fuente de alimentación, una interfaz de adquisición de datos y un transformador monofásico. Ahora voy a proceder a realizar la conexión para empezar con el primer diagrama. Ya, como el diagrama nos indica, nos dice que debemos alimentar con 10 voltios de corriente directa, corriente continua. El positivo iría en el borne número 1 del devanado principal y el negativo iría en el terminal 2 del devanado principal. Nos dice que conectemos un voltímetro, en el devanado 3 y 4. Como se puede observar, lo estamos alimentando con los 10 voltios de corriente directa, tal cual como nos pide el lado 7 de positivo en el terminal 1 del devanado primario y el neutro o negativo en el terminal 2 del devanado primario. Como podemos observar, aquí le puse un multímetro para observar la tensión de ingreso para asegurarnos que estén los 10 voltios. Aquí tenemos lo que es el medidor. Nos dice que conectemos en el 3 y el 4 del voltímetro, pero no tenemos al momento flujo de energía. Nos dice que observemos la fracción de la aguja del voltímetro al momento que cierra el interruptor de la fuente de alimentación. Si la aguja del voltímetro se desvía momentáneamente a la derecha, los terminales 1 y 3 tienen la misma marca de polaridad. El terminal 1 se conecta al lado positivo de la fuente de alimentación en corriente directa y el terminal 3 al polo positivo del voltímetro presencial. Nos pregunta cuáles terminales son positivas en los devanados 1, 2 y 3 a 4. Y en el informe que se realizó podemos observar que las terminales 3 a 4 son negativas. En la experimentación se cambian los polos para realizar la reacción, por lo tanto 1 y 2 son positivas. Luego nos pide que repitamos la operación, intercambiando los devanados. Es decir, ¿cuáles terminales son positivas en los devanados del 1 al 2 y el 5 y 6? Los terminales 5 y 6 son positivas y 1 y 2 negativas. Se cambiaron los polos para realizar la alteración de voltaje. En este momento haríamos lo que es el diagrama número 2. Dice, en este procedimiento se conectará en serie 2 devanados del transformador. Al observar el efecto que esto se produce, se apreciará la importancia de la polaridad. Debemos conectar tal cual como está este diagrama para poder anotar los voltajes de las siguientes terminales. En este momento voy a proceder a conectar. Ya, como se puede observar, lo que nos pide en el diagrama es que alimentemos esta vez con voltaje de corriente alterna, que alimentemos 104 voltios al terminal 3 y al terminal 4 del devanado secundario, que le conectemos un voltímetro entre el terminal 1 y 2, puenteemos el terminal del 1 al 5, de ahí conectemos un voltímetro del 5 al 6 y un voltímetro del 6 al 2. Como se puede observar, aquí ya se realizó la conexión y se le ajustó al voltaje que nos pide la práctica. Se le hizo con diferente color para poder diferenciar las siguientes mediciones. Como se puede observar, tenemos ya las mediciones. Ahí para que se pueda ver bien. Podemos observar que entre la terminal 1 y 2 tenemos 59.91 voltios.
Entre la terminal 2 y 6 tenemos 0.007 voltios, voltaje muy mínimo. Y en la terminal 5 y 6, sí, tenemos 59.92 voltios. Ya nos dice que conectemos, aquí fue lo que se hizo, aquí están los pasos que nos piden, ¿no? Dice, mira y anota los voltajes de los terminales, eso ya se realizó. Aquí se realizó la conexión de las mediciones, ¿no? Varía un poco porque en primera instancia primero hice el informe, después ahorita estoy haciendo el video para la simulación. Como observar, aquí entre el terminal 2 y 6 nos da un voltaje técnicamente cero. Ahora nos dice que realicemos este circuito de aquí. Ya, en este momento voy a proceder a realizar lo que es la simulación de este circuito. Ya, una vez realizada la simulación, vamos a ver lo que nos pide. Ya se realizó lo que es la alimentación de 104 voltios en corriente alterna. En este caso, a diferencia de este circuito que planteábamos entre el 1 y el 5, que vamos a puentear lo que es del 1 al 6. Vamos a conectar un voltímetro en el terminal 1 y 2, en el terminal 5 y 6 y en el terminal 2 y 5. Como se puede observar, vamos a alimentar. Ya tenemos los 104 voltios que nos pide. Tenemos conectado lo que es el primer voltímetro en el terminal 1 y 2, el segundo voltímetro entre el terminal 5 y 6 del transformador y el tercer voltímetro entre el terminal 2 y terminal 5, tal cual como nos pide la práctica. Y aquí tenemos las mediciones, ¿no? Nos dice que midamos y anotemos los valores de estas mediciones que nos salieron aquí. Debemos anotarlos entre donde nos pide. Ahora nos dice que reduzcamos el voltaje a cero a la fuente de alimentación y explique por qué el voltaje en dos devanadas en serie es aproximadamente 0 en un caso y casi 120 voltios de corriente alterna en el otro, como se ve aquí, ¿no? Se refiere sería el segundo circuito que hicimos, que nos daba 0 en este terminal. En este de aquí nos daba 0, en este de aquí nos daba 0, y en este caso se refiere a que nos da casi 120 en el otro, en este caso entre el vanado 2 y 5. ¿Ya? Aquí nos dice, bueno, el voltaje es casi 0 o 0 prácticamente, se conecta devanados en serie con polaridades opuestas, es decir, si el punto final de un devanado se conecta al punto inicial del otro devanado, los voltajes se restarán. Esto significa que si la tensión de un devanado es positiva de un momento dado, la tensión en el otro devanado será negativa en ese momento o a la inversa. Ya, luego nos pregunta cuáles terminales tienen la misma polaridad. Sería terminal 1 y 2, que nos da 52.19 voltios, y terminal 5 y 6, que nos da técnicamente los mismos voltajes, pero se entiende que tienen la misma polaridad. En este momento voy a revisar lo que es la última gráfica, que es esta. Igualmente debemos alimentar con 104 voltios de corriente alterna los terminales 3 y 4 del devanado transformador. Ya. Vamos a observar, aquí está la simulación y aquí están los valores medidos, ¿no? Voy a proceder a hacer la tercera simulación. Ya, como se puede observar, ya hicimos este diagrama que nos pide que alimentemos el 3 y el 4 y miramos en el 1 y 2. Nos dice cuál es el voltaje en el devanado 1 y 2. Dice, si el devanado 1 y 2 se conecta en serie con el devanado 3 y 4, ¿cuáles son los tres voltajes de salida que se pueden obtener?
puede observar, aquí tenemos, ¿no? Estamos induciendo 104 voltios al terminal 3 y el 4, y estamos midiendo en el devanado primario en los terminales 1 y 2 59.94. Lo que nos pide es en este momento, si se conecta en serie, el devanado unido se conecta en serie con el devanado 3 y 4, cuáles son los 3 voltajes de salida que se pueden obtener. En este momento voy a proceder a realizar esta parte de aquí. Conectemos en serie, dice 1, 2, 3 y el 4. Ya una vez realizada la conexión, nos pide que midamos, o sea, que le conectemos en serie, ¿no? Que le conectemos en serie las bobinas y le resetemos las 3 mediciones que nos da. Como se puede observar, bueno, aquí le puse la numeración para poder explicar bien. Entre lo que es la medición del devanado primario, ¿no? Tenemos 59.88. Entre el terminal 3 y el 4, nos daría lógicamente 104, que es lo que le estamos suministrando al transformador. Y lo que conectamos en serie entre el devanado 3 y 2, como se puede observar, aquí está el puente entre el 3 y el 2 para conectarlo en serie, nos da un voltaje de 0. Que realizamos, aquí está el informe de todas las mediciones. Eso sería todo. Bueno, aquí nos dice que reduzcamos, conecta la fuente de alimentación, ajuste de 200 en el voltaje medido entre 2 y 4, que el voltaje 2 y 4. Nos pide que midamos el voltaje 2 y 4. Conectémosle rápidamente un multímetro para la medida. Ya. Dos, 4. Listo. Nos da 104 voltios, que es lo que nos pide que debemos conectar. Dice que reduzcamos a 0 y eso sería todo. Y dice cuáles terminales tienen la misma polaridad. Dice que si consigue los resultados, pues de E y H previstos en los literales, esta habla sobre los literales E, H y C, entre el 2 y el 4 nos da 44.38 voltios, entre el 5 y 9 38.66, del 5 al 6 77.13, del 9 al 6 38.7. Luego nos dice como por última pregunta cuáles terminales tienen la misma polaridad. Tendrían la misma polaridad al terminal del 5 al 9 y del 9 al 6. Eso sería todo por la práctica número 2. Muy bien, esa sería la guía práctica número 3, que se titula como regulación de transformador. Tendríamos que hacer lo que es este diagrama. En este momento voy a proceder a formar. Nos pide que ocupemos un transformador monofásico. Necesitamos fuente de alimentación. Una interfaz de adquisición de datos. Y adicional nos pide cargas, que sería carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva, que es con lo que se va a trabajar. En este momento voy a proceder a interconectar tal cual nos pide los pasos del simulador. Ya tenemos conectado lo que es este diagrama de aquí.
Aquí está el símbolo de carga, ¿no? Nos dice que debemos inyectarle, suministrarle voltaje al devanado primario en la terminal 1 y 2, conectando un voltímetro en paralelo y un amperímetro en serie. Y en el devanado secundario en la terminal 5 y 6, un amperímetro en serie y un voltímetro con la carga. Aquí nos pide que conectemos la fuente de alimentación y le ajustemos exactamente 120 voltios de corriente alterna. Dice que midamos y anotamos en la tabla 1 la corriente de entrada, la corriente de salida y el voltaje de salida. Como podemos observar, aquí ya se realizó la corrección. Estamos suministrando 120 voltios, bueno, casi 120, porque está complicado con la perilla. Le estamos conectando el voltímetro para tener y el amperímetro. En este caso, en la tablita, en esta tabla nos pide las mediciones, ¿no? En ohmios, 1200 ohmios, 600 ohmios, 400 ohmios, 300 ohmios y 240. En este caso le usamos el interruptor de 1200 ohmios. Vamos a abrir lo que es el medidor. Como se puede observar, tenemos 116 voltios, que es lo que estamos midiendo en el devanado secundario, la salida, ¿no? El devanado secundario. 0.118 amperios, lo que es la corriente de consumo del devanado primario, y 0.097 de consumo de corriente del devanado secundario con una carga resistiva de 1200 ohms. En este momento voy a subir el de 600 ohmios para ver cómo nos varía. Igualmente tenemos 114.3 voltios de tensión en el devanado secundario, 0.210 amperios o miliamperios de consumo de corriente del devanado primario y 0.190 miliamperios de consumo en el devanado secundario, conectando una carga resistiva de 600 ohmios. Ahora le vamos a subir la de 300 ohmios. Ya, como se puede observar, nos baja aún más el voltaje. Tenemos 109 voltios de tensión en el devanado secundario, 0.383 miliamperios de consumo de corriente en el devanado primario, 0.364 miliamperios de consumo en el devanado secundario. Todas esas variaciones tienden a medida que el incremento se le pone la resistencia. En este caso le voy a subir todos los interruptores para ver cómo varía. No está en la tabla, pero para tener una variación. Le estamos suministrando más, sería 1800, 2200 ohmios. Le estamos conectando de carga resistiva. Tenemos una tensión en el devanado secundario de 102.6. Consumo de corriente del devanado primario 0,616 miliamperios y consumo de corriente del devanado secundario con los 2200 ohmios a 0.599 miliamperios. Tendríamos que anotar los valores medidos aquí en la tabla y vamos a proceder a realizar. En este caso nos pide que le conectamos, aquí nos dice que le conectemos una inductancia en lugar de la carga resistiva. Ya en este momento voy a proceder a conectar lo que es la inductancia para proceder a tener las mediciones. Perdón. Y en este momento tenemos conectado lo que es la inductancia. Vamos a alimentar nuestro transformador con 120 voltios y nos pide que realicemos las mismas mediciones que se realizó en este caso con la carga resistiva. Como observar, tenemos las cargas. Vamos a conectarle en primer lugar una carga de
1200 ohms o 33.2 henrios, teniendo una tensión en el devanado secundario de 117.8 voltios, un consumo de corriente en el devanado primario de 0.122 y un consumo de corriente en el devanado secundario de 0.096 miliamperios. Vamos a ver una de 600 ohmios a 1.6 henrios. Se puede observar que tenemos 116.3 voltios de tensión en el devanado secundario, 0.216 miliamperios de consumo de corriente en el devanado primario, 0.191 miliamperios de consumo en el devanado secundario, con la carga inductiva que se le está suministrando. Vamos a conectar con la de 0.8 henrios o 300 ohmios. Tenemos menor voltaje, mayor caída de tensión en el devanado secundario, 113.3 voltios. Tenemos un consumo de corriente en el devanado primario de 0.397 y en el devanado secundario 0.373. Casi están iguales. Y eso es lo que debemos anotar en esta tablita. Tenemos lo que es la segunda tabla. Y ahora nos dice que conectemos una carga de capacitiva. Voy a proceder a conectar la carga capacitiva. Ya. Aquí ya tenemos nuestra carga capacitiva conectada. Así para que no nos toque. Ya, en este momento ya el celular quede con un condensador de 2.2 microfaradios, un suministro de energía de 120 voltios. Tenemos la tensión, ¿no? Tenemos un consumo en el devanado secundario de 120.7 voltios, consumo de corriente en el devanado primario de 0.039 miliamperios y 0.100 miliamperios en el devanado secundario con una carga capacitiva de 2.2 milifaradios. En este momento le voy a colocar una carga de 4.4 microfaradios o 600 ohms. Puedo observar entre menor sea el consumo capacitivo, mayor va subiendo el voltaje en el devanado secundario. Tenemos igual la corriente del devanado primario, la corriente del devanado secundario en miliamperios. Le suministramos una carga de 8.8 microfaradios. No te había equivocado, es conforme va subiendo el consumo capacitivo, la carga capacitiva, perdón, va subiendo también el voltaje de consumo del devanado secundario, al igualmente que el amperaje. Aquí sería del devanado primario, el consumo de corriente del devanado primario y el consumo de corriente del devanado secundario. Ya. Y luego nos pide que realicemos una curva, que ya me parece que sí la realicé. Eso. Aquí tendríamos lo que es las curvas que se realizan con el mismo LV5, de la carga inductiva, la carga capacitiva, que es lo que nos pide, ¿no? Y la carga resistiva. Eso sería todo por la guía práctica número 3. Ya, como guía práctica número 4, perdón, aquí tenemos. Sería ya, el título de práctica sería el motor de corriente directa. Lo que nos pide es que realicemos una simulación de estas dos figuras. Identifiquemos el devanado de la armadura. Bueno, todo esto se va a realizar cuando le montemos en el simulador. Voy a proceder a
pide un motor de corriente continua, nos pide una fuente de alimentación variable y nos pide una interfaz de adquisición de datos. Ya, eso sería todo lo que nos pide. En este momento voy a realizar el armado de este primero, que nos dice que le suministremos el voltaje de corriente directa, 120 voltios para ser exactos, con un amperímetro en serie, un voltímetro en paralelo, en el campo de derivación del motor. En este momento voy a proceder a realizar lo que es la conexión. Ya como podemos observar, ya está el motor conectado. Los que nos conectamos en el campo de derivación, lo que nos pide es que aumentemos lentamente el voltaje hasta que el devanado del campo de derivación llegue a 0.3 de corriente. Mide y anota el voltaje del campo de derivación. En este momento voy a ajustar para que me dé los 0.30 amperios. Teníamos el medidor. Ahí estamos en 0.30 amperios. Podemos ajustarlo un poquito. Ya, ahí estamos en 0.30 amperios, que nos da 82.01 voltios. Lo que nos pide es que anotemos el voltaje en el campo de derivación. En este caso es este, 82.01 voltios de corriente directa, ¿no? Nos pide que reduzcamos el voltaje a cero y que calculemos la resistencia del devanado del campo de derivación, que eso ya se realizó. Calcula la resistencia del devanado del campo de derivación. Aquí se realizó el cálculo. Obviamente me varía porque primero hice el informe, luego hice el simulador. Esto sería el cálculo. Ahora nos pide que conectemos como está en la figura número 2. Ya. En este caso, a diferencia del primero, en el segundo es en el campo en serie. Eso sería solo de mover todo para arriba. Ya. Igualmente nos dice que le ajustemos en el devanado hasta que nos dé una corriente de 3 amperios. En este momento voy a proceder a energizar y bajar el voltaje. Estamos mucho. Aún estamos mucho, estamos en 5 amperios. Creo que me baja mucho. Ya, ahí estamos ajustándonos en 3 amperios, que es lo que nos pide la guía práctica. Aquí que nos ajustemos a 3 amperios.
Se mide y anota el voltaje a través del devanado del campo en serie. Este es el devanado del campo en serie y el voltaje que estamos suministrando es 5.44 voltios. Nos pide los cálculos que se realizan en el informe. Ahora nos pide que realicemos circuito de la figura 3. Aquí no hay un circuito, pero aquí nos está diciendo que le conectemos en el devanado de campo. Vamos a realizar lo mismo, solo va a subir todo. Aquí. Aquí nos pide que igualmente le ajustemos a 3 amperios. Estamos en 1.127 amperios, que necesitaríamos subirle un poquito más. Okay, creo que es mucho. 3.5 amperios, así le puedo bajar un poquito. Ya, ahí estamos cerca de 3 amperios, un poquito más pasado. Lo que nos pide es que en esta que se mide y anota el voltaje a través del devanado. El voltaje en el devanado es de 23.73 voltios de corriente directa. Y nos pide igualmente que calculemos, y que eso ya se realiza en el informe en base a los consumos que tenemos, ¿no? En base a la tensión de ingreso y a la corriente de consumo del devanado. Y las preguntas que respondemos igualmente ya quedan respondidas en el informe. Eso sería todo, ingeniero, por parte de las guías prácticas del PEA. Muchas gracias. Buenas noches.